Hanautón adicto, lo confieso. Y esta noche, más que nunca. ¿Por qué? Pues porque, según he estado leyendo, y ahora nos lo explicarán los expertos que tenemos esta noche con nosotros, una adicción, en el fondo, es algo así como algo de lo que dependes, no puedes abandonar, y no es que te guste, sino que es que ya no se te ocurre que puedas dejarlo a un lado. Y eso me pasa a mí con Hanautón, por lo tanto soy a Hanautón adicto. Y hecha esta pequeña confesión, que yo creo que ya lo sabíais todo, ¿verdad? Eh, Recordaros que da igual donde hayas encontrado esta producción, ya sea en un podcast, ya sea en YouTube, ya sea en una web, pincha justo debajo del vídeo, hay un apartado que pone más información. Casi siempre lo obviamos, ¿vale? Pero es muy importante que pinches ahí mientras que se va reproduciendo el vídeo o el audio, porque ahí vas a encontrar un montón de información. Vas a encontrar los perfiles de nuestros invitados, enlace a sus webs, a las instituciones donde están, a algún material extra que hemos preparado, por ejemplo, puede ser un Storyfive, que es nuestro resumen, nuestra newsletter semanal, y sería una pena que te quedaras simplemente con esta producción y te perdieras todo lo que hay detrás, que es pues realmente una semana de trabajo, no solo nuestra, que le hemos dedicado de pleno, sino a toda la comunidad de amigos de Hanautón, que cada vez que anunciamos un tema somos tan afortunados que van eh, publicando con la etiqueta almohadilla Hanautón, pues todos los contenidos relacionados, contenidos que ellos han visto de interés, incluso después de la sesión, esta charla les despierta pues el recuerdo de, oye, pues es verdad que vi aquella publicación tan interesante y nos la envía. Siempre que la detectamos, la incorporamos a ese Storyfy, que es algo vivo. No termina con lo que hablemos esta noche, se inició el lunes con la publicación, continúa hoy con el evento, durante todos estos días hemos incorporado cosas, mañana se añadirán más cosas y así, cuantos días vosotros estéis agregando contenidos, se irá enriqueciendo esta producción, ¿vale? Porque es una producción de todos. Y por eso nos encanta decir que tenemos no fans, no tenemos seguidores, tenemos amigos, amigos que contribuyen. Y desde luego los invitados de esta noche nos han quedado atrás, ¿eh? Han contribuido y muchísimo con unos excelentes contenidos que desde luego sería imperdonable que no los vierais pinchando ya. Es muy fácil, más información, ahí está. Y bueno, no quiero acaparar el programa y le voy a pasar la palabra a mi compañera Yolanda Corral para que nos presente a los invitados de esta noche y nos sitúe el tema, porque es una noche de aprendizaje, tanto como otras noches, quizás un poquito más, porque nos va a ayudar a descubrir cosas de las que a lo mejor no somos tan conscientes como pensamos. Buenas noches, Yolanda. Hola, Antonio. Bueno, esta noche en Hanautón hay que estar conectados para aprender a estar desconectados, porque también hay que desconectar con la tecnología para poder usarla bien, ¿no? Y para eso, obviamente, a la gente le animo a que haga todas esas consultas, preguntas, comentarios hacia los invitados sobre la charla, utilizando nuestro hashtag en Twitter, ya sabéis, el símbolo de almohadilla, Hanautón, a través de los comentarios en YouTube, en Google+, y bueno, los iremos transmitiendo a la charla. Y bueno, pues para tratar este tema tan interesante sobre las enfermedades y adicciones tecnológicas o digitales, pues tenemos a 5 invitados esta noche que nos acompañan aquí y quiero dar las gracias tanto a Enrique Sáez de Murieta, a Esther Romero, a Lisandro Caravaca, a Francisca López Torrecillas y a Martín Nizama, Valladolid, que nos acompañan, bueno, Martín en este caso desde Perú y el resto desde aquí, desde España, pues para tratar este tema tan interesante desde diferentes puntos de vista. Y obviamente pues para acotar un poco, porque eso de adicciones, enfermedades tecnológicas, digitales, no sé, nos suena, pero ¿qué es exactamente? Entonces vamos a utilizar, como siempre hacemos aquí en Hanautón, empezar con el orden alfabético para que entre todos construyamos un poco esa definición de qué se entiende o qué se debería de entender por enfermedades y adicciones tecnológicas, cada uno llevándoselo a su terreno o como lo entiende él. Entonces, obviamente, le tengo que dar la palabra, en este caso, a Enrique, puesto que el orden alfabético nos lo dicta así. Así es que nada, buenas noches, Enrique, y cuéntanos, ¿qué podemos entender o qué se entiende por enfermedades / adicciones tecnológicas? Hola, buenas noches, Yolanda. Buenas noches a todos. Yo, en realidad, desde el punto de vista físico, le llamaría más bien problemas de salud. Problemas de salud
que algunos pueden ser agudos, pueden ser muy fácilmente visibles, muy manifiestos, pero probablemente los problemas más graves pues son silentes, están ocultos, y uno de ellos, de los más graves que puede producir las adicciones a las tecnologías, pues es el sedentarismo. Y hablaremos un poco después sobre las consecuencias nocivas que puede tener el sedentarismo en las personas adultas y, bueno, muy especialmente en los organismos en desarrollo como los niños, que pues el permanecer largas horas inactivos pues va a producir, tenemos el riesgo de que a largo plazo pues tengan secuelas que les vaya a afectar gravemente a su salud, de que puede convertirse en un problema de salud pública. Entonces, hablaría en realidad, desde el punto de vista físico, de problemas de salud. Desde los dolores de espalda, dolores cervicales a nivel lumbar, dolores en articulaciones, las uitis, que también ya están descritas por revistas científicas, también las wasabitis, que están descritas en el Lancet. Son problemas que igual nos pueden llevar mucho la atención, pero sin embargo los más graves probablemente pues van a ser derivados de la inactividad que va a producir pues esta revolución tecnológica. Muy bien, pues luego iremos analizando todos esos términos así como medio raros, un poco en qué consisten, pero le doy el turno de palabra a Esther para que ella nos aporte esa definición sobre este concepto que estamos acotando. Hola, buenas noches. Bueno, nosotros, para empezar, desde Adicciones Digitales lo que hacemos es un poco distinguir entre el uso, el abuso y la adicción. El uso es estar, pues a lo mejor un rato, todos los días, ¿no? Porque al final, hoy en día, todo el mundo tiene, aunque sea un móvil, tiene un móvil y el móvil lo usas constantemente, ¿no? Entonces, eso es estar a lo mejor, pues un rato utilizándolo. El abuso ya es estar 7 horas, por ejemplo, durante un día utilizando, pues, no sé, el móvil, la PlayStation, lo que sea, porque hoy en día ya con todos los aparatos electrónicos que hay, pues puede ser cualquier cosa. Y la adicción es pasarte los 7 días de la semana durante 7 horas con todos estos, cualquier tipo de tecnología, ¿no? Es verdad que hay que tener en cuenta que con los teléfonos móviles ya vas para un lado o para otro, que si miras el WhatsApp, que unas cosas, que otras, pero una cosa es que lo mires de vez en cuando y otra cosa es que estés todo el día con el WhatsApp en la mano a ver si alguien te ha escrito o te ha dejado de escribir. Sí, eso es muy importante y suele ser una realidad que, vamos, que la vivimos todos cotidianamente, vamos, a todas horas. Pues a ver, Lisandro, te toca por el orden alfabético que nos pongas esa definición sobre la mesa. Sí, por favor. El micro lo tiene apagado, Lisandro. Sí, pero le veo que está congelada un poco su imagen. Voy a dar paso, me voy a saltar ese orden alfabético, luego volvemos a Lisandro a ver si retomamos y le voy a dar paso a Francisca para que aporte ella esa definición que estamos haciendo. A ver, Francisca. Bueno, yo antes de aportar una definición me gustaría comentar muy brevemente que ahora mismo existen dos grandes posturas. Una en la que se dice que no hay una adicción, no existe problema, y después si queréis os cuento un poco más sobre quiénes dicen que no existe ese problema. Y otra postura que se dice que, bueno, que verdaderamente sí que hay un problema y que el problema tiene que ver con una pérdida de toda tu vida y que solo te dedicas a hacer esa conducta o utilizar ese aparato. Bueno, si queréis después ya os cuento detalles de ambas posturas. Bueno, cuenta, si quieres hacer un avance puede ser, ¿eh? O sea... bueno, con respecto a la primera, la que hay muchos teóricos que dicen que no existe que no se le puede llamar ni adicción ni enfermedad, es decir, no existe, son el DSM-5 que acaba de salir el año pasado. El DSM-5 es el manual de criterio diagnóstico, es decir, es el libro donde aparecen todas las enfermedades psicológicas o psiquiátricas o psiquiátricas y donde aparecen las características de esas enfermedades. Bien, pues nosotros hemos estado como en los últimos 5 o 6 años esperando dónde se iban a catalogar el problema de uso o abuso a las tecnologías, ¿no? Pensábamos que podría ser una enfermedad de control de impulso, que podría estar relacionada con el control de impulso, o pensábamos que la podrían catalogar dentro de una adicción. Para nuestra sorpresa no se catalogó, solo se ha utilizado lo que es la adicción a los al juego, lo que es el juego
patológico por Internet, eso sí se ha considerado un problema, sí se ha considerado una adicción, pero el resto de los usos, el uso de Internet excesivo, el uso excesivo del teléfono móvil, el uso de los videojuegos, no se ha catalogado. A raíz de no catalogarse, han empezado muchos teóricos a decir que no se considera una enfermedad y que no está claro que no debemos de hablar de enfermedad. Por otro lado, se sigue trabajando y se sigue investigando en cuáles son las características que se considera que sí se parece a una adicción, porque de hecho existen una serie de características de personalidad, de afrontamiento, estilos de personas que parece que hay determinados estilos que te llevan a esas adicciones. Entonces, bueno, esas son las dos posturas que ahora mismo se manejan. Se barajan un poco, muy bien. Pues en ese, ¿lo ves cómo ha dado tiempo a que explicaras un poco esas dos posturas para que Lisandro retomara un poco la conexión, que había habido problemas? Bueno, entras con el micro apagado, ahora lo tienes encendido, pues nada, apórtanos un poco por tu parte esa definición a qué entendemos por adicciones tecnológicas. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y disculpad si me repito algo que ya hayáis dicho. Es cierto que estábamos debatiendo antes cómo podíamos llamar al tema de adicciones digitales, a mí me gusta llamarlo así también. Hay muchísimas más acepciones, como por ejemplo tecnoadicciones, adicciones tecnológicas que hemos visto, y adicciones, la E con el guión, como decía antes Martín, creo que era adicción a la conectividad. Y en definitiva, pues muchas veces, creo que lo ha dicho antes, no sé si ha sido Francisca, no, perdón, ha sido Enrique, va más asociado a una cuestión del comportamiento, de la personalidad, más allá de una auténtica adicción a Internet. Por lo tanto, muchas veces se dice que es algo previo asociado a cada persona. Muy bien. Pues ahí lo deja de momento en esa definición comunitaria que estamos haciendo. Y bueno, le doy paso ahora a Martín para que él nos aporte qué se entiende por adicciones tecnológicas, aunque, bueno, comenta porque creo que allí en Latinoamérica, ¿no? Lo de tecnológicas, ¿no? No se dice así. Bueno, efectivamente nosotros denominamos adicciones a la conectividad y esto implica compulsión a estar conectado en el ciberespacio, sea los videojuegos, sea las redes sociales o la cibernavegación. Esta conducta de estar conectados, hay que aclarar que la tecnología es una maravilla, un descubrimiento de la ciencia y por lo tanto es un beneficio para la humanidad. Entonces el tema no es la tecnología, el problema es los usos, ¿no? o abusos. Y ahí ya se aclaró que hay uso, abuso y adicción. Lo que quiero acotar es que el uso es para beneficio individual o colectivo. Abuso es en perjuicio sea del tiempo, de los roles o de la interactividad social. Y la adicción es cuando la persona se esclaviza y se convierte finalmente en hongo tecnológico. Es decir, que no solamente el sedentarismo, sino que se incapacita para la comunicación. La persona no habla, no mira, no escucha y pierde esa capacidad y incluso no quiere leer, se llama analfabetismo funcional. Ese estado de hongo tecnológico es una tragedia porque el ser humano se convierte en una torre de marfil y eso es lo que preocupa porque afecta principalmente a los niños. Entonces es una patología que está afectando a la población infanto-juvenil. Muy bien, pues ya le hemos puesto nombres y apellidos entre todos, ¿no? A esta definición de qué se entiende exactamente. Aprovechando un poco, ahora ya digamos se rompe un poco lo que es el orden alfabético, ya lo sabéis, cualquiera puede intervenir, pero bueno, por ir fijando un poco lo que serían un poco como bloques, vamos a hablar un poco más de, siempre asociamos un poco también las enfermedades, o sea, pueden ser tanto físicas como psicológicas, hay de todo tipo, pero por ir acotando un poco, vamos a hablar para iniciar, de la repercusión, los daños que puede tener en lo que es en el cuerpo físicamente el uso abusivo o compulsivo de la tecnología. Con lo cual, bueno, Enrique, te voy a dar un poco la palabra, pero sí que entre todos luego sí que me gustaría, porque obviamente el tema no está solo eso, pero que nos expliques
¿qué repercusiones puede tener el hecho de pasarnos horas y horas enganchados a la tecnología? Pues la verdad es que va a tener repercusiones a múltiples niveles. Por un lado, la postura, muchas veces la postura en la que utilizamos la tecnología, con frecuencia es la postura en sedestación. Entonces abusamos en la postura de sedestación y muchas veces se solicita sobre todo pues la parte superior de la columna. Esto va a llevar como consecuencia aumentos en las sobrecargas a distintos niveles de las estructuras de la columna, aumentos en las estructuras en el disco, por ejemplo, inactividad en la musculatura, también alteraciones óseas, y las consecuencias de esto, sobre todo en niños, es que las vamos a ver dentro de muchos años. Entonces, probablemente puede ir asociado, pero esto es una hipótesis porque todavía pues, no lo hemos visto, puede ir asociado a cambios degenerativos discales, lo mismo que hoy vemos en actividades como, por ejemplo, secretarias, administrativos, que pasan muchas horas frente a un ordenador. Y un detalle importante es que el músculo no solamente es un elemento que va a servir para permitir el movimiento. Entonces, durante esa actividad se produce una alteración en la función muscular, sino también el músculo hay que tener en cuenta que es un órgano endocrino. Me explico. El músculo, cuando se está contrayendo en la actividad física, produce una enorme cantidad de sustancias que tienen efectos beneficiosos a múltiples niveles. Entonces, la inactividad va a hacer que esos efectos beneficiosos no se produzcan, entonces vamos a tener osteoporosis, problemas cardíacos, incluso alteraciones psicológicas, etcétera, por el inadecuado, no se produce la contracción muscular, el músculo no segrega esas sustancias y entonces va a haber problemas generales que se van a manifestar a largo plazo, incluso con descenso en la esperanza de vida. Son problemas graves de la inactividad oculto. Y luego, pues lo que hemos comentado, las solicitaciones pues, de estructuras de la columna, vemos que permanecer de 2 a 3 horas frente a un ordenador ya es un factor de riesgo independiente de tener dolor cervical, y permanecer de 4 a 5 horas ya es un factor de riesgo de padecer dolor lumbar. Y bueno, luego pues alteraciones, digamos, por sobresolicitación de ciertas estructuras, como por ejemplo tendinosas, y entonces aparecen ya pues las tendinitis en diferentes localizaciones, en el pulgar, con el WhatsApp, o al utilizar algunos juegos, por ejemplo la Wii, pues pueden aparecer tendinitis, pero que bueno, en algunas ocasiones, depende en el contexto que se produzcan, pues bueno, que una persona mayor tenga una tendinitis por una Wii, pues no es nada malo, sino que es una señal de sobrecarga en una persona que está utilizando la Wii, por ejemplo, para un efecto beneficioso, como puede ser ejercicios de equilibrio, por ejemplo, que pueden beneficiar a personas mayores que viven en un ambiente, en una residencia. Entonces, básicamente, digamos, problemas ocultos, problemas en las estructuras de la columna y problemas pues a nivel de estructuras tendinosas, fundamentalmente. Sí, porque claro, estás diciendo lo de los términos, pero bueno, ya digo, se abre a todos, que podéis intervenir perfectamente, no solamente porque Enrique sea especialista en estos temas. Se han puesto, no, decir de moda tampoco, pero sí que es verdad que han llegado a nosotros ciertos conceptos que parece que llaman la atención, incluso provocan un poco la risa, como puede ser la whatsappitis, la wiitis o todo ese tipo de cosas. Pero claro, es que se le aporta a todos esos conceptos de WhatsApp y todo eso, el itis, que es la inflamación, ¿no? O sea, itis siempre es la inflamación. Sí. ¿Qué se puede decir a esta gente? Porque no es cuestión, o sea, sí te provoca risa cada vez que cuando oyes una historia así por primera vez, pero de risa nada, porque son verdaderos problemas. Bueno, el término de wiitis aguda ya lo describió, viene registrado en el New England Journal en el año 2007, o sea, lleva ya unos cuantos años. Y no solamente recoge lo que son inflamaciones tendinosas, sino que también dentro de wiitis pues engloba algunos problemas como pueden ser trombosis venosas, que pueden aparecer durante el uso de la Wii concretamente. Y bueno, son términos que están descritos en la literatura científica, y como en el término de whatsappitis, pues es una inflamación de los tendones del primer dedo, descrito pues en un médico que después de unas horas de guardia pues se dedicó durante 6 horas a felicitar en el día de Navidad a sus contactos de WhatsApp y bueno, pues le produjo una inflamación en los tendones del pulgar.
no tiene mayor importancia. Lo que sí que pueden ser un síntoma de que puede haber un uso excesivo de las tecnologías y entonces sí que pueden pues servirnos como, digamos, señal de alarma para detectar pues un uso excesivo de estas tecnologías. Ujú. Y consejos, o sea, por ir acotando un poco el consejos para, bueno, claro, para el sedentarismo ya sabemos cuál, moverse, o sea, que es lo contrario, pero a lo mejor un poco, porque claro, si estás trabajando y tu trabajo sí que te obliga a pasar X horas frente a un ordenador, sentado, con una postura en la que vas cambiando y ya resulta incómoda, el ratón tampoco es lo mejor y todo, ¿qué consejos se pueden hacer para que dentro del sedentarismo obligado por ciertas profesiones, por decirlo, para poder poner mitigar? Un matiz para contextualizar. ¿Qué es sedentarismo? Pues efectivamente, bueno, pues está bien la pregunta. Bueno, vamos a... sedentarismo pues es un tiempo prolongado en inactividad física. Entonces, cuando no, digamos, lo idóneo sería caminar 10.000 pasos diarios. Todo lo que esté por debajo de 10.000 pasos diarios, pues ya es falta de actividad física. El hombre desde el Paleolítico, el hombre cazador y recolector, con la revolución agrícola, pues ha ido disminuyendo dramáticamente su actividad física. Con la revolución industrial y ahora con la revolución tecnológica, pues no solamente ha disminuido la actividad física, sino que además pues pasa muchas horas en posturas, no solamente en sedestación, sino vemos a nuestros hijos y nosotros mismos pues con los teléfonos móviles tumbados, en malas posturas. Entonces, el sedentarismo, todo lo que sea andar menos de 10.000 pasos al día, desde luego es una actividad física inadecuada. Entonces, tenemos que procurar llegar a esos 10.000 pasos diarios, que más o menos pues puede ser caminar 1 hora o así al día. Luego tener en cuenta que en casa también recorremos, nos movemos y tal, pero bueno, más o menos tener esa referencia de 10.000 pasos para tener una salud adecuada. Gracias. Y la pregunta de Yolanda era... Ya me he perdido. Uy, ya se me ha... Sí, no, era aparte de los 10.000 pasos de lo que se entiende sedentarismo, un poco de, para las personas que digamos ese sedentarismo es porque su profesión le obliga a estar más tiempo sentado, no simplemente pues porque jugando esté con las consolas o el ordenador, sino porque tu trabajo es un poco de oficina o trasciende un poco eso. ¿Qué consejos un poco para ir Sí, pues básicamente, bueno, pues pueden ser útiles pues hacer unos ejercicios de estiramiento, algunos los he puesto en la cuenta de Twitter que tenemos en la red, pero eso sirve únicamente para mejorar pues la elasticidad, la flexibilidad de esas estructuras que están solicitadas durante esa actividad. Lo fundamental es hacer ejercicio aeróbico, es decir, ejercicio en el que participen grandes grupos musculares, a una frecuencia cardíaca que se llama submáxima y hacerlo más o menos durante 45 minutos al día. Ejercicio aeróbico, ¿por qué? Porque cuando se contraen esos grandes grupos musculares, como he comentado, se están produciendo cantidad de sustancias que son auténticas hormonas que incluso pues se ha visto como los trabajos de Carmen Fiuza que protegen, que sirven incluso para prevenir problemas como el cáncer. Entonces, procurar mantenernos y hacer algo de ejercicio, algo que nos guste, estimular, incentivar, motivar a los niños para que hagan ejercicio, procurar ir andando al máximo, algo que se adapte a nuestros gustos y pues mantenernos lo más activos posible. Como he comentado, pueden ser útiles también unos ejercicios específicos de la zona cervical, unos ejercicios lumbares, pero lo más importante es que integremos pues la actividad física, el ejercicio aeróbico fundamentalmente en nuestro estilo de vida. Sí, en ese sentido yo creo que también se aplica un poco lo que se conoce como la dieta digital. Muchas veces va más asociado a hacer un mejor uso de Internet, pero también se podría derivar a, por ejemplo, utilizar las escaleras convencionales en lugar de escaleras mecánicas, lo mismo para bajar de casa. Y ya retomando este tema del sedentarismo, no sé si habéis oído hablar, probablemente sí, de los hikikomoris. ¿Os suena más o menos lo que es? Bueno, pues lo explico muy rápidamente porque la cuestión tiene tela.
Los hikikomori son una serie de, ¿cómo decirlo?, de personas, sobre todo jóvenes. En Japón es un fenómeno social por el cual pasan largas temporadas encerrados en Uy, tenemos alguna dificultad con el sonido de Lisandro. su habitación. Lisandro, tenemos alguna dificultad con tu sonido. Se entrecortaba un poco, sí, yo digo, no sé. Justo comenzabas a explicarnos Vaya. el origen de la palabra, que es, bueno, Sí. del problema que nace en Japón. Vale, sigo. Si se vuelve a cortar, me lo decís. Sí. Nada, lo explico muy rápidamente. Es un fenómeno social por el cual se aplica principalmente a los jóvenes japoneses que, producto de larga uso intensivo de la tecnología, pasan largas temporadas encerrados en casa. Y esto puede llegar a llegar hasta los 3 años, incluso, sin salir de su habitación. Y el único contacto con seres humanos que tienen son con su familia, que son lógicamente los que les mantienen. Entonces, esos son ya casos muy extremos, pero esto viene a colación de que el otro día ya publiqué en Eduscopia, en mi plataforma, que el fenómeno había llegado a España ya, que a través de un estudio ya se habían conocido 136 casos, concretamente el estudio creo que es en Cataluña, de jóvenes que, bueno, pues ya pasaban más de un año prácticamente contacto con el exterior. No sé cómo veis el tema. Yo creo que la verdad es muy preocupante y deberíamos seguir concienciando y tenerlo muy presente lo antes posible. Sí, porque este es un fenómeno que en Japón lleva mucho tiempo dándose, pero que obviamente se está extendiendo a todo, porque no es un fenómeno propiamente solo de Japón y por su forma de vida o su estilo, sino que se está ampliando por ese abuso que se está haciendo de la tecnología, ¿no? De que gente pasa tantas horas. A lo mejor no es un aislamiento como se da allí en otros casos, pero poco a poco puede ir llegando. Yo no sé si Martín o Francisca también tenéis conocimiento de algún tipo de casos que lleguen, o sea, si no al extremo de los hikikomoris, ¿no? Hikikomoris, es que la palabra es un poco eso, de que es el aislamiento, ¿no? Por el hecho de vivir, como el que dice, con la tecnología enchufados a sus consolas o a lo que sea, pero sí casos que conozcáis de gente que pase muchísimas horas, pues eso, enganchados a internet o a los videojuegos. Bueno, en relación a la experiencia que tenemos acá en Perú, hemos tenido casos dramáticos de niños que abandonan el colegio por días, semanas o hasta un mes, en que desaparecen del hogar y después los padres los encuentran en las cabinas de internet, donde incluso no duermen y a veces no comen, pierden el peso, o sea, lo contrario del sedentarismo que está diciendo Enrique. O sea, que también hay la otra parte, que por dejar de comer, ¿no?, y por estar jugados y estar concentrados en los videojuegos o navegando, no comen y se enlaquecen hasta el estado caquético. Yo quería también precisar que los aspectos clínicos de la adicción al internet a la conectividad son bien claros, ¿no? La persona, en primer lugar, se torna irritable, desconcentrado de sus estudios, se enajena de la comunicación familiar, se torna agresivo y una vez que llega a estos síntomas pierde el interés por el estudio, abandona el estudio, lleva doble vida. La doble vida es que dice voy al colegio y se va a las cabinas o a estar conectado, o miente a sus padres diciendo que se va a hacer tareas y en realidad se va a estar conectado. Eso se llama la doble vida. Y violentos y muchas veces tienen también ideación suicida porque hay mucha soledad. Como le decía, la persona se llega al extremo de inactividad, se convierte en un verdadero hongo tecnológico, es decir, no se comunica ni con el contacto visual, incluso pierde la facultad del habla, es decir, balbucea, ya no habla. Ese extremo es lo que es adicción a la conectividad y que ha merecido que incluso los padres soliciten el internamiento, y lo hemos tenido que internar para recuperarlos a la vida social. O sea, son como una especie de muertos vivientes. Esta es la situación que nosotros vemos en niños y lamentablemente los inductores de esta patología, de la esclavitud adictiva, la inducen los propios padres, ¿no? Es una adicción que se adquiere en el hogar.
porque los padres han abandonado su rol de padres y han asumido el rol de progenitores. ¿Y qué es el progenitor? Es el compra todo, soluciona todo, aguanta todo, tolera todo. Es decir, es una persona que abandonó lo que es educar, guiar, dar ejemplos, controlar, y solamente se convierte en proveedor. Esa es la diferencia entre padre y progenitor. Esos son los aspectos que yo quería acotar en este campo clínico. ¿Y de qué edades se han dado esos casos, Martín? Porque dices que han llegado los padres a requerir el internamiento de sus hijos. ¿De qué edades estaríamos hablando? Estamos hablando de niños de 10 años, 12 años, hasta 14 años, ¿no? O sea, incluso hay niños de 8 años que requieren internamiento, pero no tendríamos el servicio para internar este tipo de niños, ¿no? Porque requieren servicios especiales. Otro aspecto es en cuanto a la situación suicida, ¿no? Ellos también manejan mucho ideas suicidas, y también hay daño neurológico, es decir, hay alteración de los circuitos neuronales en el centro del placer, y eso se llama síndrome prefrontal, en que la persona, su cerebro ya no regula el placer, sino es una disregulación de las neuronas, de las conexiones cerebrales, y eso implica pues que la persona debe ser aislada para poder recuperarlo, ¿no? Es decir, que restaurar la sinapsis, la regulación neuronal y el sistema de placer. Esto es también un impacto en el funcionamiento neurológico del cerebro del niño. Y Francisca, creo que ibas a comentar antes, ¿también has detectado casos aquí? Sí, yo iba a comentar, sí que yo he visto casos, pero es verdad que hablar de que bien Internet o bien el móvil sea la única causa de ese aislamiento, quizás todo es multifactorial, ¿no? Y muchas veces se asocia a otro tipo de patología. Entonces, a lo mejor hay un trastorno esquizoide o otro tipo de trastorno y aparece asociado porque es mucho más fácil y más adaptativo para ese trastorno, como respuesta de afrontamiento a ese trastorno, permanecer en la habitación. O también tiene mucho que ver con los estilos educativos. Los padres castigan a los hijos sin salir de casa, pero no les quitan el ordenador ni les quitan el teléfono. Entonces, bueno, pues los hijos se quedan tan felices en la habitación, castigados, pero conectados, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la familia juega un papel importante y sí que es verdad que la causa solo de las tecnologías no es. Hay una parte que es personal de cada uno de nosotros, individual, de nuestras propias habilidades, de nuestras propias estrategias, de nuestras competencias, o porque bien tengamos otro tipo de patología asociada y entonces las dos se unen. Sí, no, que es muy amplio, porque la tecnología no lo podemos ceñir solamente al uso del smartphone o de las tablets o eso, sino que es que va sumando un poquito de conexión en todo. O sea, Claro. sumas las consolas, los videojuegos, el consumo también, la televisión es tecnología, o sea, ¿por qué no? Pero se ha sustituido el consumo de televisión a lo mejor por el consumo de internet, o de televisión no, en vídeo, en internet, en streaming. Entonces se va sumando todo ese tiempo, o sea, es lo que lleva el paquete completo de la adicción a la tecnología. No es simplemente que estén enganchados a o al teléfono o al ordenador, que hay casos, pero sino que es el que se junte todo, ¿no? Sí, la verdad que... Perdón. No. No, la verdad que es muy bueno lo que decía Paqui, del tema de la importancia de la familia, ¿verdad? Porque todo lo que estamos hablando de las adicciones digitales forman parte del grupo de las socioadicciones, que son consideradas adicciones no tóxicas. Entonces, uno de los grandes problemas es la difícil detección, ¿verdad? Lo difícil que es detectar que, bueno, que un chico está a priori utilizando el ordenador para hacer los deberes, trabajando de noche a altas horas en las que quizás debería estar dormido. Al mismo tiempo, la familia no tiene los conocimientos para saber si está haciendo un buen uso o un mal uso y cuántas horas le llevaría a hacer esa tarea. Y claro, pues evidentemente eso crea un uso desadaptativo, que es como se conoce al progresivo aislamiento. Estoy totalmente de acuerdo, Paqui, en que lo fundamental es que las familias estén, en primer lugar, conectadas con los colegios y, en segundo lugar, o en primer lugar, con sus hijos y con otros padres para detectarlo.
Bueno, nos llega, o sea, nos está poniendo un comentario en Twitter, pero que viene en el S porque están diciendo de las adicciones, ¿no? Pero un poco en clave, porque va, ¿no? Con signos de interjección, o sea, de interrogación, nos dice Santiago Luján. Socorro, ¿qué pasa si mi hijo es adicto al fútbol? Bueno, aquí la palabra tecnología, fútbol o a la nocilla, la peligrosa es adicción, no que sea fútbol, ordenador o otra cosa, sino adicción es la peligrosa, ¿no? Que todo lo que sea adicción, como decía antes Martín, todo lo que va del uso al abuso a la adicción es malo, ¿no? Lo dice un poco en ese sentido, pero ¿qué pistas podríamos dar para detectar, ¿no? Estamos hablando de edades muy tempranas, ha dicho antes Martín, de 12 años, 10, 12 años, incluso 8. Los padres, bueno, pueden estar muy enganchados a la tecnología, a su uso, pero ¿qué pistas pueden llevar a detectar que sus hijos están pasando y están rozando ese filo entre el abuso y poder caer en una adicción? Bueno, yo puedo aportar lo siguiente, ¿no? Que los niños cuando ya están pasando del abuso a la adicción, pierden interés en estudiar, ¿no? O sea, pierden también la motivación y la alegría de la lectura. Y más se consagra su tiempo libre a estar conectados. Y ese estado muchas veces no es detectado por los padres, porque el niño en los ambientes escolares aprende la doble vida, es decir, técnicas o argucias o procedimientos para en las noches estar jugando en lugar de estar durmiendo. Los padres duermen y el niño está jugando, de modo que va al colegio, pero se queda dormido, no se concentra. Entonces, ese desinterés en el estudio es una señal muy importante. El tiempo que consagra a estar conectado también, ¿no? Y también habría que ver analizar los contenidos, ¿no? De los videojuegos, ¿no? Hay mucha violencia, hay la cultura tanática, la cultura de muerte, ¿no? En el ciberespacio, que es el cuarto mundo, porque el primero es el mundo de la realidad, el segundo es el mundo subjetivo, el tercero el mundo de la ficción y el cuarto es el ciberespacio. Ellos se consideran nativos, es decir, que se consideran los que han descubierto ese mundo y se sienten los niños superiores a los inmigrantes, o sea, a los adultos que no hemos nacido con la tecnología. Entonces, esta situación hace que el niño muchas veces adquiera patrones violentos aprendidos de los videojuegos, el Counter-Strike, el Warcraft, el Half-Life, etcétera. Y todos los días salen programas donde solamente se enseña violencia y violencia. O sea, se está generando una cultura violenta que los niños lo internalizan y lo ponen en evidencia en las conductas escolares. De ahí viene el famoso bullying, ¿no? Las barras bravas, las conductas sociales agresivas y antisociales. Y luego también ahí... Sí, Esther. Sí, que no. Luego también ahí el problema está en eso, en saber, pues, primero enseñar a los padres, porque los padres muchas veces son los grandes desconocidos de esto, ¿no? Y ya los niños han nacido con el ordenador debajo del brazo y es que ya prácticamente desde pequeños pueden utilizar cualquier cosa y muchas veces son los padres los que no saben, cómo utilizar, ¿no? Toda esa tecnología y por eso de ahí a que los niños también pues les ganen en todas estas cosas, ¿no? Sepan muchísimo más. Entonces también los padres tienen que estar, bueno, primero ellos tendrían que aprender, ¿no? Un poco a ver cómo va esto y también tienen que estar un poco pendientes por lo que decía antes Martín de lo de la violencia, pues que si tú en tu casa no quieres que tu hijo sea violento, pues procura que los juegos que utilice no sean violentos, porque a lo mejor tú vas a comprarle el juego, eres niño, porque todo el mundo lo tiene y lo tiene que tener y a lo mejor es un juego pues muy violento, entonces eso también los padres tienen mucha responsabilidad en cuanto a esa educación. Sí, también quería contar la razón de la familia, ¿no? Nosotros tenemos que identificar que hay actualmente 3 tipos de familia en la posmodernidad, la familia natural, la familia asistencial y la familia robótica. La familia natural es la familia tradicional de los 5 sentidos, donde los miembros de la familia establecían contacto visual, auditivo, sensorial, ¿no? Y compartían alimentos. Con la familia asistencial ya no hay contacto con los 5 sentidos y todo es proveer, ¿no? Comprar cosas, vida materialista y vacío espiritual. Y la familia robótica es donde ya mandan los electrónicos a los seres humanos y prácticamente una especie de esclavitud conductual y social a esta tecnología. Entonces, también ahí tenemos que reparar, es decir, no se trata de
culpar, sino se trata de analizar en profundidad que la familia, lamentablemente, no está cumpliendo el rol educador. La familia no fomenta los valores. Actualmente los antivalores están como hegemonizando la vida social y es por eso viene el tema de la codicia, los asesinatos, el sicariato, las barras bravas y tanta patología social que hay en la sociedad, que no es exclusivamente atribuida a la tecnología, pero sí contribuye en forma poderosa. O sea, que sería la familia natural, ¿no? Que sería la que tendría el rol establecido hasta ahora, la que sí que cumpliría ese rol educador. Las otras dos serían excluyentes. Natural era la educación. La familia asistencial es materialista, proveedora. Y la familia robótica es la familia deshumanizada, sin valores y sin contenido espiritual. A mí me Una vez más, dale, Paqui, sí. Me gustaría añadir a la pregunta que tú has hecho sobre cómo podemos saber si verdaderamente nuestro hijo tiene una adicción. Además de todo lo que ya se ha comentado, pues una manera efectiva es quitarle el aparato, bien internet o bien el móvil, y a ver qué pasa. Si tiene una adicción, va a aparecer un síndrome de abstinencia típico. Pues con una sintomatología pueden aparecer problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de impulsividad e incluso trastornos de sueño y otros trastornos emocionales. Entonces, entonces se puede hablar de una adicción. Yo, al hilo de lo que has comentado, Yolanda, al hilo de la pregunta que has hecho, ¿cómo podemos detectar un uso excesivo de las tecnologías? Quería llamar la atención. Hay algunos signos que nos pueden indicar que hay un uso excesivo, como por ejemplo la aparición de dolor cervical. Y a veces pues hay niños que que los traen los padres a servicios de rehabilitación y te comentan que el niño se está quejando de dolor cervical. Y claro, lo último que piensa el profesional es en una adicción o en un uso excesivo a las tecnologías. Entonces es bueno también que tanto los padres como los profesionales sepamos que lo incluyamos dentro de las causas posibles de un dolor cervical en un niño, para que entonces indagar a ver si detrás de ese dolor cervical no hay una causa mecánica física, sino que puede haber una sobrecarga por un uso excesivo. Y como ha dicho antes Martín, pues también estar muy atentos también a los síntomas como fatiga, agotamiento en las actividades cotidianas que pueden venir derivados pues de un uso excesivo, por ejemplo, en las horas del sueño, mientras los padres están dormidos. Todos estos signos... ¿Problema en muchos casos en los adolescentes? Sí, Lisandro, sí, perdona. ¿Yolanda? Sí. Nada, sí, disculpa, decía que en todos estos casos de los adolescentes que estamos hablando, el problema, y es muy duro decirlo, es que los padres no conocen a sus hijos en muchas ocasiones. No conocen sus gustos, sus hobbies. Lo que decía antes Martín de la doble vida. Es decir, si al principio no se forman ellos para poder dialogar, para poder comprender cuáles son las aficiones de sus hijos, es muy difícil que cuando lleguen adolescentes, 13, 14, 15 años, pautas de comportamiento, pautas de uso, como no llevarse el móvil a la cama. Yo trabajo mucho con padres y cuando les digo que deberían poner estas pautas de educación, de respeto, de comportamiento, de dieta digital, se horrorizan. Dicen, ¿cómo le voy a quitar a mi hijo el teléfono? Le digo, usted haga la prueba y pasará, como dice Paqui, que tendrán una crisis de ansiedad en el momento. Entonces, es muy complicado y también me pongo del lado de Esther de que ya vamos a ver si las familias se ponen las pilas, porque estamos en una transición y es ahora cuando realmente hay que actuar. Sí, porque estamos poniendo todas esas pautas, ¿no? De cómo reconocer o cuándo tiene que saltar un poco la alarma, ¿no? En todos esos padres para detectar que sus niños, adolescentes, están siguiendo unos pasos que les pueden caer en una adicción. Pero vamos a ponernos también en la otra torna. Hay padres que les cuesta entender lo de quitar el móvil y esas cosas porque son lo que hacen. Cuando un adulto por sí mismo o otros adultos también tiene que saltar, se pueden aplicar cosas a los niños que hemos visto, ¿no? De que son menores y tienes que estar vigilando. Pero cuando los adultos hay que decir, ostras, que soy un adicto a la tecnología. ¿Hay pistas para ello? ¿Cómo se podría detectar? ¿Cómo lo podríamos autodetectar?
Bueno, lo de la detección es como, primero, que los padres o los progenitores tienen que aprender a observar a los hijos, ¿no? Por ejemplo, la nota, o sea, el rendimiento académico empieza a disminuir, ¿no? O vienen los rojos, ¿no? Las desaprobaciones, ya el tiempo de lectura se minimiza o se anula, ¿no? Y la conducta se vuelve, como ya se ha dicho, impulsiva, agresiva, irritable e intolerante. Y la soberbia, y también la mentira, la doble vida, y también algunas patologías que ya son comunes, que por ejemplo la nomofobia, ¿no? La nomofobia es la ansiedad, la desesperación por no llevar el móvil consigo, ¿no? También el multitask, ¿no? Personas que están a la vez en diferentes actividades con los dispositivos, ¿no? También el padding, ¿no? La persona excluye la presencia de los seres humanos y prioriza la conexión con el dispositivo. Y así otras patologías como por ejemplo el ciberbullying o la pornografía, ahora que está de moda la violación de los niños, ¿no? La pedofilia, y hay redes de pedófilos en el mundo que estos niños. Esos son los riesgos que muchas veces los progenitores no advierten o no quieren advertir. Y la anulación de la comunicación en el hogar, ¿no? En el hogar, que antiguamente era el nido familiar, ahora se ha convertido, los muchachos acá le llaman la cabina, ¿no? O el telmo, o la pensión. Es decir, que el niño ya no ve el hogar como el nido familiar, sino la cabina, porque ahí está todo, y llegan a la casa después del colegio a conectarse. Entonces, esta situación hace que el desayuno, lo que antiguamente era la tradición, desayunar juntos, compartir los alimentos, ahora ya no se da, cada uno come por su lado, es decir, se ha anulado la comunicación. Y una familia sin comunicación ya no es familia, será parentela, pero ya no es familia porque no hay vínculos espirituales. Es importante pues restaurar la comunicación en el hogar, es decir, que cuando se está la familia juntos, por lo menos cuando desayunen, almuercen o cenen, apaguen los electrónicos para poder dialogar y conocer qué pasa con el mundo interior de cada uno de sus seres queridos. Uh-huh. Sí, es eso nos desvinculamos un poco todos, o sea, estamos en un mundo de redes sociales en las que la comunicación con el que tienes enfrente se va perdiendo un poco en ese sentido, ¿no? Se rompe lo que nos caracteriza a los humanos, ¿no? Ese tipo de la comunicación, pues lo estamos sustituyendo por otro tipo de comunicaciones virtuales y se está rompiendo. Pero bueno, eso era un poco ampliar la detección en edades tempranas, pero lo que decía antes, o sea, ¿cómo nos autodiagnosticamos? ¿Cuándo sabemos exactamente nosotros? A ver, Francisca. Sí, yo quiero añadir, bueno, es la pérdida de todo tipo de actividades de ocio, incluso en el trabajo, empieza a usar internet, el móvil o cualquiera de los aparatos y dejas de hacer otras cosas en la vida diaria. Ir al cine, pasear, hacer ejercicio, salir con tus amigos e incluso llegas a no trabajar o a no rendir lo suficiente. Entonces sí que es un verdadero problema y se puede considerar una adicción. Uh-huh. ¿Aportaríais algún, Lisandro, Esther, Enrique? Yo sobre todo lo veo por el hecho de justamente de no comunicarse con los demás, ¿verdad? Ni siquiera con uno mismo. Es realmente el otro día leía un estudio que ya vamos a pasar más de un cuarto de nuestras vidas delante de una pantalla, como mínimo. Ya no te digo los que trabajamos 10 o 12 horas con el tema de community management y demás. O sea, ya un estándar. Media vida. Allí del cuarto pasamos a media vida. Tiene mucho que ver. Yo creo que no nos hicieron el estudio a nosotros, ¿verdad? No, porque si no ese cuarto amplía un poco más, ¿no? Del tiempo y no somos la excepción, o sea, porque cada vez hay mucha más gente. No, y tiene que ver mucho con que se está perdiendo también la inteligencia emocional, el hecho de conocer a los demás, de entender sus problemas, de empatizar, y lo veo con el caso, ahora os lo mandaba por el chat, de los Fombis. Los Fombis, bueno, es una campaña que lanzó la Comunidad de Madrid para todas esas personas que van por la calle mirando el teléfono móvil. Yo la verdad que últimamente lo llevo muy mal. Lo llevo muy mal porque bien, me fijo mucho más que antes, lógicamente, en los últimos años, y te das cuenta de que
te buscas un serio problema con esa gente, ¿no? Porque primero puede tener un percance de algo similar, puede tener un percance contigo, con la persona que va enfrente, si de casualidad te llegas a chocar, ¿no? O sea que el tema de los fondos es sensible y vamos a trabajar mucho en Eduscopia a lo largo de los próximos meses. Sí. Hay una cosa que hemos definido un poco los términos, algunos de ellos, porque son muchísimos. Estamos aprendiendo a detectar el problema. De paso, en cierto modo, sabemos el origen del problema, como según nos apuntaba Martín, que viene de la transformación, no quiero llamarlo descomposición, transformación de la sociedad tradicional a otro nuevo tipo de sociedad en la que la tipología de familia cambia, vale, pero ahora tenemos ya el problema, ¿vale? Tenemos el chico, tenemos la chica y habría que ver cómo atajamos el problema, que está en manos de los padres o de los profesores, qué pueden hacer para reconducir esa conducta hacia una conducta pues correcta. ¿Qué le podemos decir a los padres, profesores? ¿A quién? Bueno, lo primero, Antonio, es justamente la información, el conocimiento, ¿no? Es decir, los progenitores tienen que estar, tienen la obligación moral y también intelectual de estar informados de qué está pasando detrás de las pantallas. Albert Einstein en el siglo pasado dijo: temo el día en que la humanidad sea sobrepasada por la tecnología, porque entonces tendremos generaciones de idiotas. Ahora estamos rumbo a la sociedad robótica, lo que se llama la familia cyborg. Es decir, tenemos que humanizar a la familia. Es decir, la humanizar a la familia es contacto sensorial, contacto con los 5 sentidos, es comunicarse con la espiritualidad de los seres humanos, y también estar alerta de que los jóvenes y los niños son presas de este mercado imparable de comprar los dispositivos más modernos de última generación, porque los progenitores dicen que mi hijo tenga lo que yo no tuve, y lo sacian de cosas materiales. Se llama un antivalor, que es el saciamiento. Otros dicen que mi hijo goce lo que yo no gocé, y dan todo tipo de libertinaje. Otros dicen que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, y le enseñan un antivalor, que es el facilismo. Es decir, ya no le permiten estudiar, no quiere que estudie, sino que le pagan profesores. Es decir, el facilismo, el saciamiento, el hedonismo y el libertinaje son antivalores que se han apoderado de los progenitores. Entonces tendríamos que educar. Es decir, la palabra es educar, amar y retomar lo que es el contacto sensorial con los 5 sentidos, y humanizar a la familia, ¿no? Y dejar los electrónicos en su sitio para que puedan servirnos, pero que no nos esclavicen y que no nos usen, y que finalmente los electrónicos, en este caso los dispositivos, no conviertan a nuestros niños en hongos tecnológicos o en honguitos, como le están llamando allá los zombies, ¿no? El hongo tecnológico. Un ser humano despersonalizado, espiritual. O sea, que estamos viendo aquí que el nexo común de todo lo que se está hablando es para que no nos podamos convertir en muy poco tiempo en esos zombies, ¿no? Tecnológicos. La alerta tiene que saltar el ámbar casi en rojo, tanto en niños como en adultos. Por lo que estoy viendo es cuando dejamos de comunicarnos con la gente física que tenemos alrededor. Es decir, si los niños no se comunican con los padres o con el resto de niños, o no juegan cara a cara y prefieren el juego virtual, y los adultos estamos más tiempo virtuales, chateando, mensajes, WhatsApp, lo que sea, que con el que tenemos enfrente, porque otro fenómeno es el estar reunidos en una comida, cena, quedar con los amigos y que se comuniquen casi más uno al otro por WhatsApp o por otro tipo de chat, ¿vale? Que directamente cara a cara. Sí. Esa sería la alerta, ¿no? De decir, ahí ya tenemos un problema. Y además es que, bueno, para empezar, ¿sí? ¿O sí, Esther, igual. No, vale. Que digo que para empezar, o sea, ya para muchos niños ya
son pequeños y entonces ven pues que en su clase, pues a lo mejor con 7, 8 años, los niños empiezan a tener un teléfono móvil y entonces, claro, pues se lo pidan a los padres y los padres dicen, claro, es que como el resto de los niños tienen un teléfono móvil, pues yo se lo compré. Entonces así ocurre con todo. Entonces dice, ¿qué hace un niño con 8 años con un teléfono móvil? Porque no lo necesita para nada, porque va al colegio y además un niño de 8 años no va solo al colegio, va acompañado, o sea que es que el teléfono móvil no lo necesita para ninguna urgencia. O sea que ya desde el principio hay que poner esas pautas y decir, vale, o sea, hay que saber cuándo empiezas a utilizar estos determinados aparatos y luego también el tiempo que puedes utilizarlo el día con un aparato electrónico y tener vigilado pues eso, a los hijos, ¿no? Y luego lo que decías del WhatsApp, ¿no? Es verdad que estás en un sitio, quedas con tus amigos y de repente todos sacan el teléfono móvil y tú dices, es que yo me siento hasta mal por no sacar el teléfono móvil, ¿no? Y dices, no, es que al final tienes que acabar sacándolo porque si no es como si estuvieras fuera de la reunión. Entonces, también es eso, ¿no? Un poco saber que si estás con tus amigos, quedas a tomar algo, pues el teléfono móvil, yo creo que el WhatsApp, a no ser que sea para una urgencia, ¿no? Pero por lo general no creo que urgencia puede tener uno, pero todos que tengan una urgencia a la vez, pues es muy difícil. Sí, porque claro, estamos hablando y mucha gente está diciendo, bueno, por Twitter está comentando ahora, por ejemplo, Teresa Pérez, nomofobia, nueva palabra que aprendo gracias a Hannah Auton, miedo a salir de casa sin el móvil. Ay, madre, qué miedito. O sea, hay gente que está, digamos, poniéndole a lo mejor nombre, ahora que nos está escuchando esta terminología, a determinadas acciones que sí que ven en su realidad, porque es el miedo palpable de que mucha gente, ay, que me deja el móvil, vuelvo, porque todo el día sin el móvil, o sea, como que no lo pasa como mal. Pongamos un poco esa terminología sobre la mesa, porque es verdad que es curiosa, pero es un poco para que a la gente le vaya sonando porque realmente define lo que ya se está produciendo. Entonces os pediría ahora hacer un poco como ese listado de términos, ¿no? Que definen un poco esas enfermedades y adicciones digitales que se están provocando. ¿Quién empieza? Yo antes de empezar con esa cuestión me gustaría acabar con lo anterior, que me parece muy interesante. ¿Qué podemos hacer si tenemos un uso excesivo o una adicción al teléfono móvil? Y dar algunas pautas. Por ejemplo, para mí es muy importante retomar el tiempo libre, salir a pasear, ir al cine, comunicarse con los amigos, hacer ejercicio físico, tener un uso responsable del teléfono móvil o de internet, tanto para los adultos como para los niños. A mí no me parece mal utilizar un móvil porque tiene sus ventajas, pero de manera responsable. Y bueno, ya empezamos la siguiente cuestión que tú habías planteado. No, tranquila, perdón, no me había dado cuenta que te había quitado la palabra y no había adelantado esa otra pregunta. Pues nada, pongamos un poco esa terminología nueva que va llegando, pero que realmente define comportamientos que ya se están produciendo. Vamos a ir a la gente, igual que has descubierto nomofobia, pero vamos a explicarles un poquito más en qué consisten. Entonces, si quieres tú poner definición a una de estas nuevas adicciones, enfermedades que se conocen. Bueno, Francisca, si quieres. La nomofobia es una característica específica del problema de la adicción al móvil, y es que tienes mucho miedo a no tener el móvil encima. Entonces tienes ansiedad, el hecho de no tener el móvil te genera una serie de trastornos emocionales, que vendría a ser muy parecido a lo que yo comentaba antes de un síndrome de abstinencia. Sería el síndrome de abstinencia en la parte específico para el móvil. Vale. Pues esa es la nomofobia. ¿Quién se arranca con otra palabreja de estas nuevas? El padding, ¿no? Ya lo mencioné, el padding es cuando la persona se concentra en el uso del dispositivo e ignora a las personas con las que está tomando un café o almorzando, ¿no? Ese se llama el padding, excluir a la persona presente por estar concentrado en el dispositivo, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, ¿no? De quedar físicamente con alguien, pero realmente no estar con esa persona que tienes al lado, sino estar enganchado. ¿Se refiere un poco a eso? Así es, exacto, ¿no? Ese es más común que la gripe.
se lo digo, ¿eh? Pues por eso sí, pero a lo mejor la terminología no se utiliza, pero eso es muy común, o sea, el nombre no se le ponía, pero o sea, eso es muy común, sí. A ver, ¿quién se arranca? Esther, Lisandro, Enrique. Yo os hablo un poquito de la mobilemia, con V en este caso, con B corta, para los sudamericanos. Es el hecho de estar mirando el móvil constantemente. Se dice que miramos el móvil unas 150 veces al día. ¿Solo? ¿Vale? Ya estamos, Yolanda, a ti no te hicieron el estudio. Cada 5 minutos aproximadamente, digo, bueno, la sociedad en general, nosotros muchos somos usuarios avanzados, usuarios intensivos, que no es lo mismo. Uy, se nos interrumpió Lisandro. Dice, Por programación, o sea, no le relacionada con esto. Lisandro, disculpa. Sí, se ha entrecortado lo que estabas diciendo. Sí, cuando se ha interrumpido en el momento en el que decías que, bueno, 150 es para un usuario medio. Nosotros somos usuarios avanzados y a partir de ahí se interrumpió. Sí, decía que somos usuarios avanzados, pero claro, poneros en el lugar de una persona que realmente pues utiliza el móvil para lo básico, ¿no? A las redes sociales, pues muchas veces, o a los juegos, simplemente por aburrimiento, por miedo a la soledad, al estar sin hacer nada, y yo creo que es hay que tenerlo en cuenta también. 150 veces al día, la mobilemia. Sí. Bueno, también tendríamos que señalar que cuando nosotros hemos internado niños en el servicio de adicciones, cuando los ponemos a la rehabilitación, tienen que empezar a leer y a escribir, pero tienen un rechazo absoluto a leer, no quieren leer, tienen aversión a leer, ¿no? ¿Por qué? Porque se han convertido en homo videns, o sea, solamente ven la pantalla. Y el otro es que son personas que no saben, se vuelven analfabetos funcionales, no solamente no saben leer, sino no saben escribir, ¿no? Escriben con símbolos, letras absolutamente ilegibles. Nos cuesta mucho trabajo recuperen las facultades cognitivas a través de la escritura y de la lectura, ¿no? O sea, que retomen sus funciones de escolares, muy difícil porque la han perdido. Ni lee, ni escribe, ni comprende. Su nivel de comprensión de lectura es mínima o nula. Esos aspectos también son parte de la patología de la conectividad. Y otro es, como ya señalé temprano, es conexión con las redes de los pedófilos que están captando a estos niños inocentes. Francisca dijo algo que es cierto, ¿no? Uso con responsabilidad, pero un niño no puede tener responsabilidad, ¿no? Un niño es un niño, no le podemos a un niño decir que sea responsable. En este caso, los responsables deben ser los progenitores, pero los progenitores, como ya le dije, que mi hijo tenga lo que yo no lo tuve y los hacen de todo. Y ahí viene el problema, ¿no? Que no hay control, no hay vigilancia y no se sabe qué hay detrás de la pantalla. A ver, ¿quién suma? ¿Esther? ¿Enrique? Sí. Bueno, pues otra cosa que la verdad es que no sé exactamente si tiene un nombre concreto, pero es como ver de repente una luz imaginaria, ¿no? Porque cuando a lo mejor te hablan por el WhatsApp o recibes una notificación de algo, pues ahora ya en los móviles muchos de ellos tienen como una luz, ¿no? Y entonces pues de repente pues empiezas a ver una luz, pero en realidad no estás recibiendo nada, entonces miras el teléfono y no hay luz, entonces por eso se dice lo de la luz imaginaria. No sé si tiene un nombre específico, pero sí que eso se da bastante. Sí, eso vendría a ser otro problema. Vendría a ser similar como el que sí que se denomina síndrome de la vibración fantasma, porque como los teléfonos también vibran, que te parece que el teléfono está vibrando porque llega una notificación cuando no es real. Lo de la luz vendría a ser similar, o sea, en la evolución de cómo son los nuevos dispositivos, unos con luces, vibración, o sea, viene a ser el mismo síntoma, de que te dé la sensación de que como que ha llegado algo, y eso te lleva a compulsivamente mirarlo, y ese contador de 150 veces al día aumente mucho más porque se suman varias causas. Sí. Pues a ver, Enrique, ¿le ponemos término a alguna cosa? Sí, bueno, yo más que nombres... Dale, Enrique, si quieres. Sí, le damos paso y tú ahora contraatacas. Sí, nada, comentar eso, que pueden tener consecuencias muy graves las alteraciones de la marcha que aparecen cuando vamos por la calle mirando el móvil o incluso escribiendo con el móvil, Entonces esto ya en personas mayores que tienen problemas de equilibrio pues pueden tener consecuencias pues de fracturas osteoporóticas y consecuencias muy graves. Y esto se ha visto que se está produciendo pues en relación con el uso de móviles en la calle.
Y luego, aunque se sale de mi campo, que es la patología del aparato locomotor, pero encontramos también pues casos de esterilidad secundario al calor que producen pues los portátiles a nivel escrotal, ¿eh? O sea que también hay casos de disminución de la fertilidad en relación al uso de ordenadores portátiles. Aunque no sé qué nombre tiene, la verdad. Sí, pero aquí, y bueno, y luego ya, y desde lo que sí que desde tu campo ya podemos decir, ¿no? El túnel o sea, Sí. todo lo que tenga que ver Las con los monitores de la WhatsAppitis, inflamación. efectivamente, el síndrome del túnel carpiano. Bueno, comentaros que el nombre de Nintenditis está descrito ya en el New England Journal en el año 1990. En mayo ya describía pues la inflamación de tendones también de los dedos por el uso de la Nintendo, ¿eh? Y bueno, pues frecuente es exactamente lo que habéis comentado, el síndrome del túnel carpiano, sí, en relación con el ratón del ordenador. ¿Algún otro más? Que creo que Lisandro quería aportar alguna otra palabra. Sí, otro tema bueno, que también es muy interesante, que es el FOMO, que en inglés es Fear of Missing Out, y tiene que ver con el miedo a perderse algo que está aconteciendo en la red. Y pongo dos ejemplos. En el caso nuestro de los profesionales del conocimiento, pues es probablemente el hecho de estar revisando permanentemente Twitter. ¿Qué está pasando? A ver qué dicen, a ver si puedo buscar un artículo mejor, a ver si alguien ha publicado algo en el blog. Y en el caso de los jóvenes, más jóvenes, pues es saber qué ha publicado mi amigo, a ver la chica que me gusta, no sé, todo tipo de cosas. A mí realmente me da pavor porque es imparable. Es decir, evidentemente Internet funciona 24 horas. Nadie puede llegar como... Había un chiste hace unos 10 o 15 años de un padre que le quería desenchufar de la red el ordenador a su hijo pensando que así se apagaba Internet. Y desde luego que no. Internet funciona 24 horas. O sea que nos tenemos Ahí se vuelve... adaptar, hermano, nos arrastra corriente. Se entrecortaba un poco la frase final. Eso que el FOMO, ¿no? Ese miedo a lo que nos estamos perdiendo también podría llevar, os pregunto, el hecho de que la gente, ¿no? En las redes sociales, bueno, se pinta muchas veces la cara más amable o más bonita, ¿no? De la vida. Siempre compartimos cosas o se comparten la mayoría de las veces momentos buenos, todo ese tipo de cosas. Lleva a que la gente pueda hacer un poco invención de su vida por mostrar una cara más amable en las redes sociales, no ya por el miedo de lo que se está perdiendo, sino de, ostras, pues yo también me lo estoy pasando bien, ¿no? Había un vídeo ahora, la verdad, no sé si podría rescatarlo ahora, muy bueno de alguien, ¿no? De haciéndose selfies y cosas, como pasando en buenos momentos, cuando realmente es lo que salía en la foto. Alrededor no tenía nada que ver con lo que se estaba transmitiendo en las redes. Bueno, pero a mí eso me parece positivo. No todo es negativo, entonces... No, yo pregunto, yo lo estoy lanzando al vuelo, o sea, aquí como abogado del diablo. Si tú te inventas para ser una mejor persona, o para dar una mejor imagen, para ser más alegre y en definitiva sigue siendo más alegre, más feliz, a mí me parece algo positivo que se deriva del uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías tiene muchas cosas positivas, pues esa la podremos poner dentro de la lista de lo positivo. Sí, pero no rozaría, no, yo pregunto, y es abogado del diablo lo que estoy diciendo, ¿eso no rozaría un poco a que la gente sí, o sea, muestra el lado positivo y todo, pero si es una persona que constantemente está intentando provocar esas cosas positivas para comentarlas cuando no es real, ¿realmente no le estará provocando un vacío? Y claro, lo lanzo así, no lo sé. Yo discrepo lo que dice Paqui y estoy de acuerdo con lo que decía al principio Martín con el tema de la doble vida, de la doble personalidad, del hecho de buscar que tengamos una vida perfecta en Internet que sea mejor a la que tenemos en la vida física. Y eso le pasa mucho a los adolescentes con los avatares, con el famoso juego de los Sims, en su momento también, que está maravillando un mundo virtual paralelo. Y luego, pues, lógicamente trae sus consecuencias. Oye, una pregunta que se me ocurre. Si observas que tu hijo, tu alumno, sobre todo su hijo, pensando en los padres, muy probablemente está en una de estas situaciones, ¿cómo puedes llegar a él y cómo puedes decirle, oye, fíjate tú mismo, mira hacia ti
y descubrir lo que te está pasando. O sea, pues no sé, ¿de qué forma llegar a él? Porque una de las cosas que comentaba Martín era la pérdida del diálogo, la pérdida de la convivencia, la pérdida de una serie de historias. Sí, pero ¿cómo la recuperas? Porque una cosa es haberlo perdido, saber que lo has perdido, y otra es cómo recuperarlo. Yo creo que es muy difícil, porque en primer lugar los adolescentes le pierden el respeto a sus padres en el sentido de que como no están puestos en el tema tecnológico, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, como no están puestos en el tema tecnológico, pues no se cuenta con ellos para estos temas. Entonces yo, si fuese un padre y de tener pues una adicción o un abuso o realmente no supiese qué sería, acudiría lo primero al orientador del colegio, del centro educativo, y luego pues trataría de buscar un profesional que estuviese especializado. Se nos corta de nuevo. Se entrecorta un poco. Tecnológica o en psicología clínica. En definitiva, sería volver a la vida más saludable, retomar, entrenar al padre y al hijo en comunicación, poner reglas, hacer ejercicio en donde la familia haga actividades juntos, hacer ejercicio físico, utilizar diferentes maneras para conseguir un buen autocontrol, que en definitiva se trata de retomar un estilo de vida más saludable. Y bueno, es reeducar. Lo hemos hecho durante muchos años con los alcohólicos, con los heroinómanos y los cocainómanos. Pues si tenemos que hacerlo con estas nuevas adicciones, seguro que lo hacemos. Pero más o menos es lo mismo que se hacía con los alcohólicos, con los consumidores de drogas. Claro, lo que pasa es que la tecnología está tan presente en la vida y no está esa conciencia de que un abuso puede llevar a, ¿no? Puede derivar en esto, que no somos, o sea, es como muy aceptable llevar la tecnología encima, obviamente, porque la tecnología en sí no es mala, es el uso que demos de ella. Entonces, es también un poco complicado en un mundo que cada vez vamos a más tecnológico y a muchos más aparatos y muchos más controles. Fíjate que el alcohol también es una sustancia que tenemos muy interiorizada dentro de nuestras costumbres. Todo lo celebramos con alcohol. No hay un momento en donde el alcohol no esté presente en nuestra cultura, y sin embargo hay mucha gente alcohólica que ha tenido que aprender a convivir con el alcohol. Pues se trataría de hacer algo parecido con estas nuevas tecnologías. Llegaba un... Ay, sí, perdón. ¿Puedo hablar quiero terminar sobre el hongo tecnológico? Sí, así. Bueno, el hongo tecnológico es un síndrome por la que la persona o el niño se enajena de su mundo de la realidad, se enajena de su mundo subjetivo, se enajena del mundo de la ficción y ancla 100% en el mundo del ciberespacio. Y ahí vive, y por eso se olvida de comer, se olvida de comunicarse, y prácticamente se convierte en un ser vegetal, ¿no? Y este es el hongo tecnológico totalmente deshumanizado. Y eso hemos tenido varios casos. Un paciente nos decía, mi computadora, mi laptop se malogró, y conocí a unas personas magníficas que decían que era mi familia. Esto graficaba de forma patética cómo esta persona estaba totalmente deshumanizada, robotizada, y había perdido pues el contacto con el mundo de la realidad, de la sujeción, del subjetivismo y de la fantasía, y era totalmente dominado por el mundo del ciberespacio. Ese tema es algo que nosotros hemos visto acá en casos clínicos. No es todo, porque no se trata de generalizar, pero tampoco se trata de escotomizar, ¿no? Es decir, que la tecnología es una maravilla, ¿no? Esta maravilla de estar conectados es una maravilla de la tecnología. O sea, no se trata de ver eso, ¿no? ¿Qué aspectos patológicos tiene esta maravilla? Y eso hay que verlo como profesionales que estamos embarcados en abordar estos temas. Pues, a ver. Yo quería poner un ejemplo, si me permitís. Sí. Viene un poco a resumir, y os lo he puesto por el chat, viene a resumir un poco lo que veíamos de la personalidad,
por otro lado, las adicciones. Y es el caso del primer adicto a los selfies, que se llama Danny Bowman, y esto ocurrió el año pasado. Y bueno, Danny Bowman es un chico de Reino Unido de 19 años, ahora tendrá 20, que bueno, es bastante guapete y demás, y se presentó pues a un concurso de belleza, y realmente pues creo que no llegó a ganar el concurso, y empezaba a subir fotos para que le votasen en redes sociales. Lo estoy explicando un poquito mal quizás, pero luego lo vais a entender, y os paso si no el enlace ahora por redes sociales. Y bueno, la conclusión es que Danny Bowman pues empezó a sacarse selfies y dedicaba unas 10 horas a sacarse selfies. Se sacaba por lo menos unos 50, 60 selfies, es decir, autofotos al día. Y ¿En 10 pues, horas, claro, 50 fotos? O sea, yo pensaba que ibas a hacer muchas más, o sea, será 50 buenas de todas las que harías seleccionadas, supongo que será eso. Perdona que te he cortado. Sería más, lo estoy leyendo aquí. No. Bueno, las 10 horas diarias es seguro, ¿eh? Y bueno, la cuestión es que lo subía en redes sociales y claro, eso creaba un círculo vicioso, ¿no? Porque él esperaba, lógicamente, que se le hiciesen comentarios y demás. Y esto es para Enrique, en este caso, bueno, pues sufría un trastorno dismórfico corporal y fue ingresado pues en un centro de desintoxicación tecnológica. Y también es curioso, y ya cierro el argumento, que no lo he dicho al principio, y es que me imagino que sabéis muchos que selfie fue la palabra más utilizada en el año 2014, lo dijo el diccionario Oxford, y claro, tiene la doble moral, ¿no? Selfie, que tiene por un lado, sí, bueno, la posibilidad de hacerse fotos y compartirlas con los demás, y por otro lado, el hecho de cada día ser más egocéntrico. Entonces ahí lo dejo. Muy bien. Pues bueno, al hilo de eso que estábamos hablando de la multipantalla, el estar en todas las cosas, en no comunicarse, nos llegaba un comentario, pregunta, lanzado a través de Twitter, que lo formula Antonio Muela y dice: ¿soy adicto por estar viendo ahora Hangout On y el móvil a la vez, en vez de estar en el salón con mi madre, ahora hablando con ella? Es un caso extremo, pero bueno, ¿qué le diríais? O sea, si solamente es eso y es puntual, ¿no? Yo creo. No, yo le diría que no. Yo le diría que no. Que no si es puntual. Ahora si dice que no habla nunca con su madre, si no está enganchado a Hangout On, está enganchado a 45.000 cosas y no va a dormir en toda la noche. Exacto, si ya durante todos los días se pasa, durante todos los días un tiempo importante se pasa con el móvil y con internet y no habla con la madre, y eso es sucesivamente, entonces sí, pero por estar esta noche con el móvil con nosotros no lo vamos a considerar. Bueno, y hemos puesto antes sobre la mesa tanto la detección, vamos a decir temprana, ¿no?, en niños y adolescentes, como los propios adultos que nos tendríamos que examinar. Vale, una vez que ya se ha puesto ese semáforo ya como en rojo y sí que has detectado todo lo que hemos visto antes, entre tanto en niños, adolescentes como pueda ser en adultos, ¿qué pasos hay que seguir? Hay que llevarlos a desintoxicar. Habrá gente que diga, vale, pero ¿dónde? ¿Quién me puede dar una pauta para desintoxicarme? ¿Cómo recurro a profesionales? O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo reeducar? Que es el término que estábamos diciendo en el caso de que se presenten estas adicciones tecnológicas. Bueno, nosotros lo que hacemos acá en Perú es las familias tienen atención especializada, ¿no? Y ahí lo que se hace es trabajar con la familia al 100%, ¿no? Porque el niño no quiere colaborar porque no tiene conciencia de su adicción y es más, se opone y sabotea el tratamiento. Nosotros trabajamos con la familia y vemos la intensidad de esta adicción. Si es grave, se le interna, y si es manejable, pero se le suspenden los electrónicos temporalmente hasta que la familia aprenda el tema. Entonces nosotros tenemos la terapia familiar en forma semanal, dos veces a la semana, y reeducamos a la familia y propugnamos el desarrollo humano integral. Yo quería finalizar, porque ya me voy a retirar, y hay 4 tipos de adicciones, ¿no? Las adicciones sociales, las adicciones lúdicas, de apuestas, las adicciones a la conectividad y las adicciones químicas. Las adicciones sociales son, por ejemplo, la diversión
es compulsiva todo fin de semana, ¿no? Y como si fuera una religión, ¿no? Las adicciones, ludopatía es adicción a las apuestas, la adicción a la conectividad, lo que hemos tratado hoy día, y las adicciones químicas, pues al alcohol y otras sustancias ilegales. De modo que, en este sentido, pues yo agradezco esta invitación y realmente ha sido altamente gratificante interactuar con personas tan competentes y amigables como son ustedes. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Martín, por habernos acompañado y habernos puesto el foco en que la familia es importante, la comunicación más, y que hay que reeducar en ese sentido, ¿no? Para contribuir todos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en Hanautón. Seguimos un poquito más nosotros, el resto, y enseguida también ya finalizaremos la charla, porque siempre, como decimos, nos gusta dejarlo como en alto para retomar temas. Pero bueno, esta pregunta que lanzaba de cuando ya ha saltado un poquito todo. Sí, Martín, a ver, está Martín, si no desconectas vas a quedar en la sesión abierta. No, ya lo he sí. Vale, muy bien. La pregunta que lanzaba, ¿no?, al resto de que una vez que ya han saltado todas las alarmas, en las que ya decimos, y hemos pasado la barrera, ¿no?, del abuso, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que acudir? Hay que intentar reeducar, como reestructurarse. Es decir, si tenemos un problema, vamos a intentar ir marcha atrás y ver qué podemos hacer. Entonces, para la familia es muy importante la comunicación con los hijos y establecer normas, establecer horarios de uso de móvil, establecer horarios de uso de Internet, lugares que además lo hemos venido comentando a lo largo de toda la sesión, lugares y momentos donde sí se puede usar, donde no se puede usar, y hacer ejercicio físico, que ya también lo habíamos dicho, lo importante que es hacer ejercicio físico, lo importante que es hacer otras actividades de ocio. Y bueno, yo creo que esos consejos los podríamos hacer cualquiera, pero si alguien se ve incapaz, entonces, bueno, acudir a un profesional como puede ser un psicólogo clínico o un educador. ¿Aportaríais, Esther, Lisandro y Enrique también? Porque, bueno... Suscribo totalmente lo que ha dicho Francisca. Ponerse las pilas toda la familia y aprovechar pues para hacer práctica de ejercicio físico pues familiar, que muchas veces pues aprovechar la naturaleza, deportes de invierno que puedan ser compatibles para toda la familia, que muchas veces son relativamente económicos, andar por ejemplo con raquetas por la nieve, paseos por excursiones, etcétera, excursiones en bicicleta, toda la familia, que son muy gratificantes para todos y pues educan en el esfuerzo y en valores que muchas veces se van perdiendo. Y cuando, Enrique, cuando han saltado las alarmas de tu propio físicas, de tu propio cuerpo, de que, pues eso, lo que hemos dicho, los tendones, la espalda, todo ese tipo de cosas, obviamente ante eso también, aparte del ejercicio físico que se dice que es rutinario para no caer en ello, pero cuando ya sí que te duele el cuerpo, te duelen las articulaciones. Sí. Bueno, pues tampoco, básicamente cuando te duelen también es ejercicio, Yolanda, no, vamos, otras técnicas de terapia física pasivas no son tampoco ninguna panacea, El masaje sirve solamente pues para relajar la musculatura y poco más, no, vamos, otras técnicas físicas como las que utilizamos en rehabilitación. El ejercicio de verdad que es la principal herramienta terapéutica, aunque exige un poco de esfuerzo, y eso lo sabemos. Estupendo, me parece el mejor consejo porque es para tomarlo como por rutina, que no salga, o sea, que el cuerpo no te diga, che, ¿qué pasa?, sino que directamente te pongas un poco a trabajar constantemente en ello para no caer. Efectivamente, bueno, pues ahí... Ay, sí, perdón, a ver, estaba acabando Enrique. No, quería decir que hay avances tecnológicos pues que te ayudan, te incentivan también a la práctica de ejercicio, ¿no? Como las pulseras que cuentan los pasos y tal, pues que sirven también pues para motivarte y para que continúes lo importante del ejercicio además es la adherencia. Tenemos que hacer un ejercicio, como he comentado antes, que nos guste, porque si no, el ejercicio que se hace puntualmente no tiene efectos a largo plazo. Entonces, bueno, pues podemos utilizar también tecnologías para motivarnos a hacer ejercicio, y cada vez más vemos en las consultas, pues por ejemplo, pacientes que consiguen reducciones drásticas de peso pues gracias a aparatos tecnológicos, ¿no? Que eso es positivo también, y que dicen, mira, oye, pues hoy me han dado una medallita, porque dan una medalla de plata pues por haber hecho 15.000 pasos, por ejemplo. Claro, podemos que aquí somos... las tecnologías
muy defensores del uso de la tecnología con sentido común, como siempre lo decimos. O sea, la serie de wearables que están apareciendo ahora, de que pueden contribuir a que la gente se lance y haga ejercicio y tenga ese pique, ¿no?, de ahora un poco más, y todo ese tipo de cosas incentivan. En las personas mayores, por ejemplo, el uso de la Wii con determinados ejercicios también les lleva una movilidad que es buena. Sí, efectivamente. Incluso lo hemos utilizado se utiliza en personas con parálisis cerebral con muy buenos resultados y vamos, la verdad que son herramientas que pueden ser muy beneficiosas también. Que el Hanauton no es para decir, wow, o sea, la tecnología malísima, malísima, desconectemos todos. No, esto es un aviso para decir, o sea, uso responsable de la tecnología, porque la tecnología no es mala, hacemos un mal uso nosotros, en ese caso, pero decir que tiene sus puntos muy buenos y sus puntos pues no tan buenos cuando se excede en el uso. O sea, simplemente un poco eso. Pues a ver, Esther, es como todo, ¿no? Si tú comes muchísimo... Esther. Si tú comes muchísimo, pues es malo, ¿no? O sea, la comida en sí no es mala, pero si comes muchísimo y abusas de la comida, pues al final acabas obeso. Entonces esto es lo mismo. La tecnología no es mala, solo lo único que es que hay que saber utilizarla adecuadamente y, como decías, con sentido común. Y que, o sea, cuando saltan las alarmas, Esther, por tu parte, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Cómo nos dirigimos? Claro, nosotros, a ver, lo que hacemos es intentar prevenir las adicciones, ¿no? Y pues eso, siempre lo que hemos hablado prácticamente es eso, ¿no? La comunicación que hay que tener entre padres e hijos tiene que ser buena, porque si desde un principio no hay comunicación entre padres e hijos, no hay confianza y tampoco les pueden dar los padres consejos a los hijos ni nada, porque tampoco se confían entre ellos, ¿no? Entonces la comunicación es la clave. Y luego también, muchas veces, incluso que los padres, creo que también lo decíamos antes, castigan a los hijos sin salir de casa cuando es lo que ellos están deseando, que les dejes en casa utilizando cualquier aparato electrónico. Y lo que hay que hacer es todo lo contrario, incentivar a que salgan y a que se relacionen con la gente. O sea, al final todo va unido, ¿no? Porque encima pues pierden la capacidad de hablar y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya, una vez que hay una adicción, nosotros ya recomendamos acudir a especialistas, pues ya sean psicólogos, psiquiatras, etcétera. Y a mí cada vez me gustan más los experimentos sociales que se hacen de desconexión voluntaria, evidentemente. Cuando forma parte de algún tipo de enfermedad, eso no se lo podemos desear a nadie. Pero los fines de semana de desconexión, los puentes, las semanas en verano, todos esos temas, pues yo creo que nos ayudan mucho a gestionar nuestros hábitos y nuestros ritmos de vida. Y cuando lo vemos desde fuera, cuando realmente vemos cómo es nuestra vida digital, ¿verdad? Y este año en Eduscopia vamos a intentar hacer ese experimento de irnos pues un fin de semana largo a una casa rural y ver, debatir un poco pues cómo se puede mejorar entre todos esos hábitos. No es un castigo, simplemente va a ser una experiencia para sacarle un uso inteligente, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Sí, es un poco el ver el reflejo ese de a lo mejor no somos tan conscientes, ¿no?, de esa dependencia que se llega, ¿no?, con todos los aparatos que nos rodean, que son buenos, pero una dependencia a cierto grado que igual no somos conscientes, y esa desconexión voluntaria invita a no que frenes de golpe, sino que seas un poco más pausado, ¿no?, en su uso. O sea, me parece buena idea. No sé si queréis aportar algún consejo final, porque desde luego hemos ido llevando ya la charla, hemos ido definiendo un poco todo y hemos acabado con estos consejos finales cuando ya saltan las alarmas, pero no sé si se ha quedado algo en el tintero que os gustaría resaltar. Bueno, los padres también que vigilen mucho las posturas que tienen los hijos mientras ven... mientras utilizan dispositivos móviles, porque, como he comentado muchas veces, estás viendo la tele, pero estás en el sofá, vamos, ya unas posturas que a veces son totalmente complicadas y que luego van a suponer pues problemas en el desarrollo de las estructuras musculoesqueléticas a largo plazo. Entonces, cuidar mucho también la postura de los niños cuando están utilizando dispositivos móviles. ¿Y quién vigila la postura de los padres? Porque habría que ver la postura sí, cada pues también, tanto. efectivamente, también tenerla en cuenta, porque luego va a ser causa de dolores y
y que muchas los atribuimos a otras causas y es a veces también las malas posturas que utilizamos cuando los usamos. Pues nada, le decimos a eso. Yo también quiero mandar una tarea para todos, sí, para los hijos y para los padres, que además previene no solamente el mal uso de las nuevas tecnologías, sino que nos va a ayudar a ser un poco más felices. Y es que busquemos cada uno de nosotros cuál es nuestro hobby y intentemos practicarlo, que no sea utilizar internet ni móvil, que sea otro tipo de cosas, pintar, bailar, caminar e intentar hacerlo. Gracias. Y quitemos el intentar, el hacerlo. O sea, al menos al principio intentemos, luego después... Bueno, creo que Lisandro también decía que se había quedado algo en el tintero. Yo, bueno, esto va a quedar grabado y no parece que estamos aquí 20, 25, 30 personas, vamos a ser muchos más. Por favor, 2015 es el año de la educación digital. La educación digital no es informática, no es aprender a utilizar WhatsApp técnicamente, es aprender a sacarle partido a Internet. Estamos en la edad digital, esto no va a dar marcha atrás, no es una moda. Yo, por favor, pediría a los docentes, a los padres, que realmente se intenten adaptar a la nueva época en la que vivimos, no por una moda, sino realmente por una necesidad para sacarle mayor partido a su vida personal, profesional y formativa. Muchas gracias. Pues la verdad es que nos hemos quedado como con un cierre de oro, pero tengo que decirle que Esther, no sé si se ha quedado también algo en su tintero, que desde luego, pero obviamente esto recalca un poco lo que hemos venido diciendo en toda la charla. Educación, reeducación, ¿no? Cuando no ha existido la educación, ¿no? Se le pone el re delante, y cuando no, educar en todo esto. Pues no sé si tienes algún consejo final, y si no... Esther, ¿tienes pues algún...? Nosotros desde Ediciones Digitales... Sí, desde Ediciones Digitales, bueno, siempre recomendamos lo que ya hemos repetido en varias ocasiones durante esta charla, ¿no? Que es utilizar el sentido común, que la tecnología no es mala, pero siempre que hay que utilizarla con sentido común. Y es eso lo que hay que saber utilizar. Ese sentido común que es como una coletilla muy habitual aquí en Hanautón, que lo aplicamos, vamos, estamos hablando de seguridad informática y sale, estamos hablando de tecnología y sale, y tantísimos otros temas que tocamos aquí, y siempre sale porque es lo mejor que podemos llevar encima, que es ese sentido común que nos dirá un poco, ¿no?, dónde está la barrera de cuando ya ese uso, en este caso que estamos hablando de enfermedades y adicciones digitales, cuando ese uso ya ha sobrepasado un poco los límites. Así que, desde luego, quiero daros las gracias por todos los consejos que habéis aportado, porque esto mucha gente está diciendo que ha descubierto, eso es terminología nueva, ¿no?, gracias a Hanautón, y gente que cuando vea el vídeo la siga descubriendo, que no es el hecho de poner etiquetas a esas cosas que van ocurriendo, sino que es que están ocurriendo, o sea, no es ponerles un nombre u otro, sino que está ocurriendo y hay que estar alerta para prevenir, simplemente es eso, o sea, no es asustar, sino prevenir. Así que, desde luego, muchísimas gracias tanto a Enrique, como a Esther, como a Lisandro, como a Francisca, como a Martín, que nos ha dejado hace un rato, por haber estado aquí acompañándonos, y bueno, y a la gente que nos estáis siguiendo en directo, deciros que, bueno, que estará el Storify con todas las interacciones en redes que estáis teniendo, estará disponible, y que a lo largo de toda la semana nos localizáis en todas las redes sociales, en Twitter, nuestra etiqueta, la recuerdo, el simbolito ese de almohadilla, más Hanautón, en YouTube, Google+, vamos, Facebook, nos tenéis en todas las redes sociales, y luego nuestra página web, www.hanautón.es. Y la semana que viene, pues estaremos aquí el jueves puntuales a las 10 de la noche, pues con otro tema muy interesante. Así es que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Una cosita última. Gracias a todos. Como se acaba este audio, Gracias a todos. este vídeo, abajo pone más información. Es el momento perfecto para pinchar y seguir encontrando más contenidos. Buenas noches. Buenas noches. Por tu parte, esa definición a qué entendemos por adicciones tecnológicas. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y disculpad si me repito algo que ya hayáis dicho. Es cierto que estábamos debatiendo antes cómo podíamos llamar al tema de adicciones digitales, a mí me gusta llamarlo así también. Hay muchísimas más acepciones, como por ejemplo tecnoadicciones, adicciones tecnológicas que hemos visto, y adicciones, la E con el guión, como decía antes Martín, creo que era adicción a la conectividad. Y en definitiva, pues muchas veces, creo que lo ha dicho antes, no sé si ha sido Francisca, no, perdón, ha sido Enrique,
va más asociado a una cuestión del comportamiento, de la personalidad, más allá de una auténtica adicción a Internet. Por lo tanto, muchas veces se dice que es algo previo asociado a cada persona. Ujú. Muy bien, pues ahí lo deja de momento en esa definición comunitaria que estamos haciendo. Y bueno, le doy paso ahora a Martín para que él nos aporte qué se entiende por adicciones tecnológicas, aunque, bueno, comenta porque creo que allí en Latinoamérica, ¿no? Lo de tecnológicas, ¿no? No se dice así. Bueno, efectivamente nosotros denominamos adicciones a la conectividad y esto implica compulsión a estar conectado en el ciberespacio, sea los videojuegos, sea las redes sociales o la cibernavegación. Esta conducta de estar conectados, hay que aclarar que la tecnología es una maravilla, un descubrimiento de la ciencia y por lo tanto es un beneficio para la humanidad. Entonces el tema no es la tecnología, el problema es los usos, ¿no? o abusos. Y ahí ya se aclaró que hay uso, abuso y adicción. Lo que quiero acotar es que el uso es para beneficio individual o colectivo. Abuso es en perjuicio sea del tiempo, de los roles o de la interactividad social. Y la adicción es cuando la persona se esclaviza y se convierte finalmente en hongo tecnológico. Es decir, que no solamente el sedentarismo, sino que se incapacita para la comunicación. La persona no habla, no mira, no escucha y pierde esa capacidad y incluso no quiere leer, se llama analfabetismo funcional. Ese estado de hongo tecnológico es una tragedia porque el ser humano se convierte en una torre de marfil y eso es lo que preocupa. No existe problema y después si queréis os cuento un poco más sobre quienes dicen que no existe ese problema. Y otra postura que se dice que, bueno, que verdaderamente sí que hay un problema y que el problema tiene que ver con una pérdida de toda tu vida y que solo te dedicas a hacer esa conducta o utilizar ese aparato. Bueno, si queréis después ya os cuento detalles de ambas posturas. Bueno, cuenta, si quieres hacer un avance puede ser, ¿eh? O sea... Bueno, con respecto a la primera, la que hay muchos teóricos que dicen que no existe que no se le puede llamar ni adicción ni enfermedad, es decir, no existe, son el DSM-5 que acaba de salir el año pasado. El DSM-5 es el manual de criterio diagnóstico, es decir, es el libro donde aparecen todas las enfermedades psicológicas o psiquiátricas o psiquiátricas y donde aparecen las características de esas enfermedades. Bien, pues nosotros hemos estado como en los últimos 5 o 6 años esperando dónde se iban a catalogar el problema de uso, abuso a las tecnologías, ¿no? Pensábamos que podría ser una enfermedad de control de impulso, que podría estar relacionada con el control de impulso, o pensábamos que la podrían catalogar dentro de una adicción. Para nuestra sorpresa no se catalogó, solo se ha utilizado lo que es la adicción a los videos, al juego, lo que es el juego patológico por internet. Eso sí se ha considerado un problema, sí se ha considerado una adicción, pero el resto de los usos, el uso de internet excesivo, el uso excesivo del teléfono móvil, el uso de los videojuegos, no se ha catalogado. A raíz de no catalogarse han empezado muchos teóricos a decir que no se considera una enfermedad y que no está claro que no debemos de hablar de enfermedad. Por otro lado, se sigue trabajando y se sigue investigando en cuáles son las características que se considera que sí se parece a una adicción, porque de hecho existen una serie de características de personalidad, de afrontamiento, estilos de personas que parece que hay determinados estilos que te llevan a esas adicciones. Entonces, bueno, esas son las dos posturas que ahora mismo se manejan. Se barajan un poco, muy bien. Pues en ese, ¿lo ves cómo ha dado tiempo que explicaras un poco esas dos posturas para que Lisandro retomara un poco la conexión, que había habido problemas? Bueno, entras con el micro apagado, ahora lo tienes encendido, pues nada, apórtanos un poco... Las horas inactivos
pues va a producir, tenemos el riesgo de que a largo plazo pues tengan secuelas que les vaya a afectar gravemente a su salud, de que puede convertirse en un problema de salud pública. Entonces, hablaría en realidad desde el punto de vista físico de problemas de salud, desde los dolores de espalda, dolores cervicales a nivel lumbar, dolores en articulaciones, las uitis, que también ya están descritas por revistas científicas, también las wasabitis, que están descritas en el Lancet. Son problemas que igual nos pueden llevar mucho la atención, pero sin embargo los más graves probablemente pues van a ser derivados de la inactividad que va a producir pues esta revolución tecnológica. Muy bien, pues luego iremos analizando todos esos términos así como medio raros, un poco en qué consisten, pero le doy el turno de palabra a Esther para que ella nos aporte esa definición sobre este concepto que estamos acotando. Hola, buenas noches. Bueno, nosotros, para empezar desde Adicciones Digitales, lo que hacemos es un poco distinguir entre el uso, el abuso y la adicción. El uso es estar, pues a lo mejor un rato, todos los días, ¿no? Porque al final, hoy en día, todo el mundo tiene, aunque sea un móvil, tiene un móvil y el móvil lo usas constantemente, ¿no? Entonces, eso es estar a lo mejor, pues un rato utilizándolo. El abuso ya es estar 7 horas, por ejemplo, durante un día utilizando, pues, no sé, el móvil, la PlayStation, lo que sea, porque hoy en día ya con todos los aparatos electrónicos que hay, pues puede ser cualquier cosa. Y la adicción es pasarte los 7 días de la semana durante 7 horas con todos estos, cualquier tipo de tecnología, ¿no? Es verdad que hay que tener en cuenta que con los teléfonos móviles ya vas para un lado o para otro, que si miras el WhatsApp, que unas cosas, que otras, pero una cosa es que lo mires de vez en cuando y otra cosa es que estés todo el día con el WhatsApp en la mano a ver si alguien te ha escrito o te ha dejado de escribir. Sí, eso es muy importante y suele ser una realidad que vamos que la vivimos todos cotidianamente, vamos, a todas horas. Pues a ver, Lisandro, te toca por el orden alfabético que nos pongas esa definición sobre la mesa. Sí, por favor. El micro lo tiene apagado, Lisandro. Sí, pero le veo que está congelada un poco su imagen. Voy a dar paso, me voy a saltar ese orden alfabético, luego volvemos a Lisandro a ver si retomamos y le voy a dar paso a Francisca para que aporte ella esa definición que estamos haciendo. A ver, Francisca. Bueno, yo antes de aportar una definición me gustaría comentar muy brevemente que ahora mismo existen dos grandes posturas. Una en la que se dice que no hay una adicción. Hanautón adicto, lo confieso. Y esta noche más que nunca. ¿Por qué? Pues porque, según he estado leyendo, y ahora nos lo explicarán los expertos que tenemos esta noche con nosotros, una adicción, en el fondo, es algo así como algo de lo que dependes, no puedes abandonar, y no es que te guste, sino que es que ya no se te ocurre que puedas dejarlo a un lado. Y eso me pasa a mí con Hanautón, por lo tanto soy a Hanautón adicto. Y hecha esta pequeña confesión, que yo creo que ya lo sabíais todo, ¿verdad? Recordaros que da igual donde hayas encontrado esta producción, ya sea en un podcast, ya sea en YouTube, ya sea en una web, pincha, justo debajo del vídeo hay un apartado que pone más información. Casi siempre lo obviamos, ¿vale? Pero es muy importante que pinches ahí mientras que se va reproduciendo el vídeo o el audio, porque ahí vas a encontrar un montón de información. Vas a encontrar los perfiles de nuestros invitados, enlace a sus webs, a las instituciones donde están, a algún material extra que hemos preparado, por ejemplo, puede ser un Story 5, que es nuestro resumen, nuestra newsletter semanal, y sería una pena que te quedaras simplemente con esta producción y te perdieras todo lo que hay detrás, que es pues realmente una semana de trabajo, no solo nuestra, que le hemos dedicado de pleno, sino a toda la comunidad de amigos de Hanautón, que cada vez que anunciamos un tema somos tan afortunados que van publicando con la etiqueta almohadilla Hanautón, pues todos los contenidos relacionados, contenidos que ellos han visto de interés, incluso después de la sesión, esta charla les despierta pues el recuerdo de, oye, pues es verdad que vi aquella publicación tan interesante, y nos la envía. Siempre que la detectamos, la incorporamos a ese Storyfy, que es algo vivo. No termina con lo que hablemos esta noche,
Se inició el lunes con la publicación, continúa hoy con el evento, durante todos estos días hemos incorporado cosas, mañana se añadirán más cosas y así, cuantos días vosotros estéis agregando contenidos, se irá enriqueciendo esta producción, ¿vale? Porque es una producción de todos y por eso nos encanta decir que tenemos no fans, no tenemos seguidores, tenemos amigos que contribuyen. Y desde luego los invitados de esta noche no se han quedado atrás, ¿eh? Han contribuido y muchísimo con unos excelentes contenidos que desde luego sería imperdonable que no los vierais pinchando ya. Muy fácil, más información, ahí está. Y bueno, no quiero acaparar el programa y le voy a pasar la palabra a mi compañera Yolanda Corral para que nos presente a los invitados de esta noche y nos sitúe el tema, porque es una noche de aprendizaje, tanto como otras noches, quizás un poquito más, porque nos va a ayudar a descubrir cosas de las que a lo mejor no somos tan conscientes como pensamos. Buenas noches, Yolanda. Hola, Antonio. Bueno, esta noche en Hanautón hay que estar conectados para aprender a estar desconectados, porque también hay que desconectar con la tecnología para poder usarla bien, ¿no? Y para eso, obviamente, a la gente le animo a que haga todas esas consultas, preguntas, comentarios hacia los invitados sobre la charla, utilizando nuestro hashtag en Twitter, ya sabéis, el símbolo de almohadilla, Hanautón, a través de los comentarios en YouTube, en Google+, y bueno, los iremos transmitiendo a la charla. Y bueno, pues para tratar este tema tan interesante sobre las enfermedades y adicciones tecnológicas o digitales, pues tenemos a 5 invitados esta noche que nos acompañan aquí y quiero dar las gracias tanto a Enrique Sáez de Murieta, a Esther Romero, a Lisandro Caravaca, a Francisca López Torrecillas y a Martín Nizama, Valladolid, que nos acompañan, bueno, Martín en este caso desde Perú y el resto desde aquí, desde España, pues para tratar este tema tan interesante desde diferentes puntos de vista. Y obviamente pues para acotar un poco, porque eso de adicciones, enfermedades tecnológicas, digitales, no sé, nos suena, pero ¿qué es exactamente? Entonces vamos a utilizar, como siempre hacemos aquí en Hanautón, empezar con el orden alfabético para que entre todos construyamos un poco esa definición de qué se entiende o qué se debería de entender por enfermedades y adicciones tecnológicas, cada uno llevándoselo a su terreno o como lo entiende él. Entonces, obviamente, le tengo que dar la palabra, en este caso, a Enrique, puesto que el orden alfabético nos lo dicta así. Así es que nada, buenas noches, Enrique, y cuéntanos, ¿qué podemos entender o qué se entiende por enfermedades / adicciones tecnológicas? Hola, buenas noches, Yolanda. Buenas noches a todos. Yo, en realidad, desde el punto de vista físico, le llamaría más bien problemas de salud. Problemas de salud que algunos pueden ser agudos, pueden ser muy fácilmente visibles, muy manifiestos, pero probablemente los problemas más graves pues son silentes, están ocultos. Y uno de ellos, de los más graves que puede producir las adicciones a las tecnologías, pues es el sedentarismo. Y hablaremos un poco después sobre las consecuencias nocivas que puede tener el sedentarismo en las personas adultas y, bueno, muy especialmente en los organismos en desarrollo como los niños, que pues el permanecer largo